Muy bien, señores, avancemos entonces. ¿Ya? ¿Qué es un sistema de cerca eléctrica? Un sistema de cerca eléctrica es un sistema de protección perimetral. Su principal función es evitar que algún intruso pueda invadir el área protegida. Puede ser una barda, puede ser un muro, puede ser un área específica. ¿Ya? Es un sistema disuasivo. Su principal función, ¿qué va a ser? Que la persona o ser vivo que llegue a tocar la cerca reciba una descarga eléctrica, sí, con alto voltaje, pero con poca potencia, que es suficiente para que la persona o ser vivo pueda ser alertado y evite traspasar el área protegida. ¿Qué factores debemos tener en cuenta? ¿Ya? Los factores que debemos tener en cuenta es dónde vamos a instalar este sistema de cerca eléctrica. Habíamos indicado que es un sistema disuasivo y que protege un área. Por lo tanto, esa área donde nosotros vamos a hacer la instalación de estos elementos físicos, se recomienda que esté encima de muros o rejas o al menos 2 metros de altura para evitar accidentes con personas o mascotas. Esto tal vez hablando en un entorno domiciliario. Cuando nosotros necesitamos una instalación de cerca eléctrica en lugares como ciudad, barrios, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta de que las personas de una manera normal no van a, al acercarse a un muro, no están queriendo traspasar ese muro al área o domicilio protegido con esta cerca. Por lo tanto, entonces tiene que estar encima de los 2 metros. Cuando ya pasamos el tema de a un área rural, puede ser cerca eléctrica para ganadería, bueno, ahí el criterio cambia y ahí se va a disponer también otra forma de instalación. Tal vez no va a ser encima de los 2 metros, pero sí tengo que evaluar qué, qué estoy protegiendo. Que el ganado vacuno pase, que el ganado bovino no pase, etcétera. Entonces son elementos que también se deben tomar en cuenta. ¿Ya? En el caso de que en el país, estado, departamento, ciudad o barrio tenga una norma específica para la instalación de cercas eléctricas, se debe obedecer y seguir la norma según corresponda. Entonces, ¿qué sucede? En algunos municipios acá en Bolivia, por ejemplo, sí han llegado a tener algunas reglamentaciones. No hay una norma como tal, no hay alguna ley que impida o que te obligue a tener este sistema. Si en caso es, le puedo decir, voluntario, no es obligatorio. Muchas veces las personas que eligen tener este tipo de sistemas es para brindar una seguridad mayor al ambiente eh, que ya tiene. Puede acompañar a otros sistemas como alarmas, cámaras, CCTV y también cuentan con sistemas de cerca eléctrica. Sin embargo, debido a que hubieron algunos incidentes, por ejemplo, yo les hablo un caso particular de La Paz, de que sí algunas personas quedaron, o bueno, en este caso serían delincuentes, puede llamarse, que han resultado heridos al tener el contacto con un sistema de cerca eléctrica. ¿Ya? Y en algún caso, según fueron también personas inocentes o personas que cometieron el error de tocar estos sistemas, ¿ya? Y en los cuales sufrieron algún daño. Recordemos que que el daño que causa un sistema de cerca eléctrica al ser humano no es letal, no puede matar a una persona. Sin embargo, sí puede dejar algún tipo de secuelas o puede ocasionar, si en caso la persona es tal vez tiene alguna enfermedad de base, puede ser esté mal del corazón, esté mal de los nervios, puede ocasionar, sí, tal vez una mayor complejidad a esa enfermedad que tiene, que padece.
Por lo tanto, entonces, una de las normas que indican es de que esté lo más alto posible acá en La Paz. Una reglamentación que está en el municipio de La Paz, ¿ya? Eh, Adicionalmente, indica también que no debe estar al alcance de los niños, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso te obliga a que esté a una altura elevada. Y ese criterio, por ejemplo, no sé si comparten en otros municipios. En otros municipios tal vez no hay alguna otra norma, o tal vez sí, debido al problema que puede haber ocasionado. Entonces, es necesario tener en cuenta ese tipo de criterios, porque puede ser de que en algún barrio sí tengan eh, estén normados de alguna forma, ¿no? En algunos barrios, condominios cerrados, sí se colocan normas internas donde puede ser que les prohíban o en todo caso les den las directrices de cómo instalar este sistema. Perfecto. Antes de instalar un sistema de cerca eléctrica, se debe verificar que las condiciones físicas del lugar estén aptas y adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el lugar nosotros debemos instalar y verificar, ejemplo, si tengo vegetación cerca, si hay vegetación cerca mm, a partir de 20 centímetros hacia todo el tendido de cerca eléctrica, me va a ocasionar problemas. ¿Qué pasa si también en el lugar yo tengo mucho flujo de animales, puede ser, ¿no? Animales medianos, ya que estén sujetos o estén en peligro de también de recibir estas descargas. Entonces voy a ocasionar tal vez, o no va a ser tan factible la instalación. Puede ser que en el lugar no sea uniforme el suelo y por lo tanto me va a ocasionar eh, mucho problema en el diseño, entonces tal vez no es adecuado instalar un sistema de cerca eléctrica. Por lo tanto, deberé optar por otro sistema que me brinde una protección, ¿ya? ¿Esto por qué les digo? Porque muchas veces se hace la instalación sin hacer un estudio o realizar el análisis previo y llegado el momento cuando ya se instala este sistema, llegamos de darnos cuenta de que no era factible, de que genera problemas, genera falsas alarmas o causa muchos accidentes. Por lo tanto, entonces, podemos decir como conclusión que si no se hace el análisis previo del lugar, yo recomiendo hacer relevamientos, visitas, para que tengamos en cuenta cómo es el lugar y podamos hacer un buen diseño de un sistema de cerca eléctrica. Muy bien, seguramente, hace un momento yo les decía, básense en alguna norma, básense en alguna reglamentación de estos sistemas de cerca eléctrica. Yo les digo que a nivel general no existe, a nivel Bolivia no existe algo específico, pero sí existe a nivel internacional. Si bien esta norma no te obliga, o sea, no tienes que seguir tú al pie de la letra para instalar un sistema de cerca eléctrica, los electrificadores de la marca JFL trabajan bajo la normativa o la norma IS 60335-276, que es una norma internacional en el cual te indica las directrices de cómo hacer o los criterios de cómo instalar un sistema de cerca eléctrica. A partir de estos criterios, entonces tú los vas adaptando según el lugar que vayas a instalar este sistema. Yo les dejo el link para que ustedes puedan buscarlo y así también ustedes puedan interiorizarse. Es necesario tener, sí, porque en algún momento llega a pasar, ejemplo, de que ustedes llegan a instalar en un domicilio y puede ser de que el vecino de al lado te puede ocasionar algún malestar o puede ser que incluso eh, que alguna autoridad o alguna entidad pueda reclamarte, ¿por qué instalaron este sistema en este sitio? Nosotros no queremos, puede presentar alguna objeción. Pero si tú has seguido alguna norma internacional y te estás respaldando y demuestras que el sistema no es letal, no puede ocasionar daños graves, entonces tú estás muy bien respaldado.
En algún caso llega a pasar de que llegan a tener estas objeciones u observaciones y tienen que retirar. ¿Y por qué sucede esto? Porque no saben cómo respaldar el uso de este sistema, ¿ya? Por lo tanto, si van a instalar en algún lugar conflictivo o que son muy reacios a este tipo de sistemas, ustedes lean esta norma, les va a ayudar a comprender cuál es el alcance, qué criterios se debe utilizar y también a ustedes les va a permitir explicar toda esa información a su cliente y tal vez a los vecinos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se hace el dimensionamiento y diseño? Para realizar el diseño y cálculo de este dimensionamiento, se deben seguir ciertos pasos. Por ejemplo, voy a resumirlo, tipos de instalación, cuál es la distancia que yo voy a cubrir. Un sistema de cerca eléctrica hemos dicho que cubre un área o lugar específico. Y por lo tanto, si es un área, debo yo saber cuál es la distancia que voy a cubrir. Los lugares de ubicación de los equipos electrónicos, muchas veces estos están en la intemperie, están en lugares muy inhóspitos, por lo tanto, debo también tener el criterio de ubicar en un mejor lugar. Nivel de humedad del suelo o muro, ¿ya? Entre más húmedo, mejor la sensación de descarga. Más un rato les explico a qué se refiere. Cuanto mejor es la puesta a tierra, mejor es la sensación de descarga, que es similar. Entonces aquí nos obliga a que tengamos un sistema de aterramiento, o bueno, un punto de aterramiento para que la descarga sea efectiva. Aislamiento de la persona que vaya a realizar la instalación, como ser zapatos, guantes y escaleras. Muchas personas obvian este tipo de elementos de precaución y por lo tanto hay algunos accidentes al momento de realizar la instalación. Tipos de instalación, domiciliario. Miren, por ejemplo, acá vemos un domiciliario, ¿ya? Que hace la cobertura de todo un perímetro, ¿ya? Y un área protegida. Perfecto. También tenemos el perimetral, que viene a ser usado en ganadería, cultivos y otros, en el cual ya se encargan de proteger áreas, pero donde se encuentran animales, sembradíos, etcétera. Tipos de instalación. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de terreno y esto va a estar sujeto a, mira, si hablamos a un sector urbano, netamente al tipo de construcción que tienen en el lugar. Los muros, principalmente, muros y rejas, van a estar condicionados de alguna manera para que el diseño eh, obedezca al muro, a la reja que esté instalada, ¿no? A la línea o al muro que tengamos. Por lo tanto, vamos a encontrar diferentes formas, rectos y planos, inclinados, ya. Puede ser que tengan base de pared, pueden ser que sea escalonado, ya. Diferentes tipos de escalonamiento, pueden ser esquinas, sí, vamos a tener esquina cuando es un área cuadrada, por ejemplo, curvos, ¿ya? Entonces, nosotros encontramos diferentes formas, también huecos, vamos a encontrar en algún momento donde esté puertas, estén garajes. ¿Cómo hacemos esa instalación? ¿Verdad? Tenemos que saber dónde se va a instalar para ir con un buen diseño. Tipos de parantes, ¿qué parantes nosotros vamos a llegar a utilizar? Los tipos de parantes tenemos poste o esquina, o poste de esquina, o poste de paso, poste esquina también. Podemos iniciar como un poste de esquina inicial, donde inicia todo el corrido del alambre, y un poste de esquina final, donde también llega a culminar. Eso es, les puedo decir, relativo, va a depender mucho de de cuál vaya a ser el diseño. ¿Ya? Les dejo un link donde en nuestra página tenemos todos este tipo o todos estos tipos de productos. Son postes ya prefabricados en los cuales ustedes pueden elegir cuál se adapta mejor al lugar, al área física. Sin embargo, yo no quiero indicarles que esos son los únicos postes que ustedes pueden utilizar.
Aquellas personas que ya trabajan bastante tiempo con cercas eléctricas se dieron cuenta que no solamente está en usar parantes genéricos, muchas veces, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la infraestructura, los parantes deben ser diseñados o deben ser fabricados de una manera exclusiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el instalador o la persona que vaya a instalar este sistema debe fabricar estos parantes. ¿De qué forma? De la forma, tengan en cuenta esto también, en muchos lugares urbanos, el requerimiento de este sistema sí es, es real. Sin embargo, también te condicionan con el tema estético. Y el estético está ligado generalmente a la arquitectura, ¿no? A cómo se ve el domicilio, puede ser domicilio, inmueble, eh, sin la cerca eléctrica y cómo se va a ver con la cerca eléctrica. Imagínense si en todo caso una casa moderna llegan a querer instalar unos parantes muy visibles, ¿ya? Muy visibles, y que en vez de ayudar a la vista arquitectónica del ambiente, esto lo empeore. Por lo tanto, entonces ahí te crea un dilema. Tú debes realizar un diseño donde también la parte estética esté presente, en caso de ser necesario. Les puedo decir que por lo menos un 50% llegan a pedir ello, ¿no? Mira, sí, en el domicilio necesitamos este tipo de sistema, pero no queremos que sea un sistema que nos arruine la estética del inmueble. Por lo tanto, tienes que darme una solución a ese tema. Por lo tanto, se tendrá que fabricar el parante adecuado. Muchas veces son parantes inclinados, parantes horizontales, etcétera. ¿Ya? Perfecto. La instalación final, nosotros debemos, eh, según el diseño que hagamos, diagramarlo. Mis recomendaciones, diagramarlo. Pueden usar diferentes herramientas para ello, AutoCAD u otra herramienta de dibujo donde nos permita aproximarnos a cuál va a ser el diseño final. Para un resumen, eh, de un sistema, como compone, tenemos el panel de cerca eléctrica, la parte electrónica, los elementos de conexión y una barda o la valla. La valla viene a ser todo el perímetro que va a proteger el área, ¿no? Todos los elementos que componen este perímetro. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Son los parantes, a qué distancia voy a instalarlos, ¿ya? ¿Cuántas cosidas de cable voy a utilizar? Perdón, cable o alambre galvanizado. Es alambre galvanizado el término correcto. Y este alambre, ¿cómo va? Tiene un inicio, ¿ya? Que debe ir de manera lineal, no debe ser cortado, y un final que debe retornar. El sistema electrónico de la cerca, ¿qué va a hacer? Hace el censado de todo ese recorrido y te va a indicar que está bien y va a trabajar de manera correcta. ¿Ya qué pasaría si yo en vez de hacer este recorrido hago puentes por acá, por ejemplo? ¿Para qué? Para que el sistema sea, el recorrido sea corto. Puedo seguir haciendo este recorrido, pero ya no tengo una cobertura ideal, efectiva. Por lo tanto, no sirve. El sistema tiene que ser de esa manera, lineal. Tiene que ser, tiene que tener un inicio y tiene que tener un final, lineal. No puede ser empalmado, no puede estar en paralelo. Prácticamente los que comprenden esta instalación en serie mm, lo van a comprender bien y no debe estar condicionado al, eh, digamos, a empalmes o cortes o sistemas paralelos. Otra valla paralela acá no nos sirve, no es efectivo, ¿ya? A ver, tengo acá, ahí está el inicio de cosida y el final de cosida que yo les decía, ¿no? Según el panel, miren acá, por ejemplo, los paneles JFL nos pide un rango de impedancia de 5.000 ohmios a 13.000 ohmios. Ese es el rango que maneja. ¿Qué pasaría si yo en la cosida que maneje supere este valor? Tal vez no me va a servir. Entonces yo también tengo que estar basado en los valores que me pide el panel llegar. ¿Ya? Pasemos a las recomendaciones. Recomendaciones en la instalación, ustedes que deben tener en cuenta, eliminar ramas de árbol,
o todo lo que venga a ser vegetación cercana, eh, que esté cerca de estas líneas de alto voltaje. Las líneas de alto voltaje ya se convierten a partir de los puntos de conexión del panel de cerca y lo que va el recorrido de la valla. ¿Ya? Esto provoca falsas alarmas. La altura de la barda debe ser como mínimo 2 metros. Ya, eso es lo que a un inicio decíamos. La distancia entre postes debe ser de 3 a 4 metros, reduciéndose en bardas curvas. Vale decir que la distancia nosotros debemos contemplar a partir de 2, 4, 6 metros, dependiendo también el diseño que yo voy a utilizar. En casos donde requiere un alargamiento mayor, pueden ser 5, 8 metros, deben tener en cuenta este factor. El alambre va a tener una curvatura. Y si el alambre tiene una curvatura, lo que va a provocar es de que a futuro esa curvatura nos va a generar caída del alambre y por lo tanto nos va a crear como una panza dentro de esta cosida. El objetivo es que esto esté de una manera lineal, ¿ya? Y tesada. Tiene que estar firme. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La central de alto voltaje debe colocarse al interior, lejos de caídas de agua y cerca de una toma de corriente. No colocar en recámaras, comedor o sala. Esto es importante porque debe estar en un lugar adecuado. No debe estar, si está a la intemperie, debe estar protegido. ¿Ya? No debe estar en lugares donde estén las personas. Eso es lo que recomienda. La varilla de tierra debe enterrarse en una zona húmeda o a una distancia menor a 15 metros de la central. La malla de tierra, una mala tierra puede provocar falsas alarmas. ¿Es correcto? Ujú. ¿Por qué? Debo instalar un punto de aterramiento. Este punto de aterramiento me va a servir ¿a qué? Para que la descarga entre el punto de alto voltaje y tierra sea efectiva. Si en caso la puesta a tierra está errónea, no va a funcionar el sistema a su plenitud o nos genera falsas alarmas. Se recomienda conectar una sirena. Sí, que en caso de que llegue a activarse el sistema, la sirena es un medio auditivo para nosotros darnos cuenta eh, de cómo está funcionando el sistema. Muy bien, me están mandando algunas preguntas, ¿está bien? Veo que todo está ok, ¿verdad? Pueden ver la presentación y pueden escucharme también de manera adecuada. Sí, está bien. Hay alguien que me decía que no se escuchaba, pero me imagino que es su internet. Ya, perfecto. Yo les voy a ir también indicando algunas otras precauciones que ustedes deben tener, ¿ya? Miren, acá, por ejemplo, ya andamos o entramos ya a un tema de diseño de distancias, ¿ya? Son diseños matemáticos donde nosotros debemos tener esto en cuenta. ¿Qué alambre voy a utilizar? Un alambre galvanizado de acero inoxidable o cobre desnudo, como nos indica. ¿Ya? ¿Cuál es la separación que yo debo tener entre estas cosidas de alambre y el muro? Se recomienda que tenga unos 10 centímetros. Eso es lo que nos dice. ¿Ya? 10 centímetros de... Ya, perfecto. La cerca, la conexión de la cerca eléctrica hacia el panel de cerca eléctrica debe usarse material de cable aislado de alto voltaje. No debo usar un cable eléctrico, no debo usar un cable UTP, no debo usar un cable de alarma, que es los principales errores que cometen los instaladores. Se debe usar un cable aislado de alto voltaje. ¿No? La longitud máxima que recomienda es de 30 metros. Esta distancia desde el panel hacia el, a ver, del panel hacia la cerca eléctrica no debe ser mayor a 30 metros. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. La separación de filas.
en la base del muro debe ser a 10 centímetros y entre las cosidas de un alambre a otro alambre debe estar entre los 15 centímetros. Eso es lo recomendable. Sin embargo, de acuerdo al diseño, a veces puede ser que necesites un poco más de distancia, un poco menos de distancia. Esos ya son criterios técnicos que deben analizarlo también, según el lugar donde se vaya a instalar. ¿Ya? Mire, por ejemplo, ¿cuál es la distancia de la cerca que yo debo contemplar? Y esto va parte del diseño. La distancia máxima del alambrado. Esto te condiciona directamente a la capacidad del panel. La capacidad del panel te va a indicar cuál es la distancia máxima. Por ejemplo, los modelos que nosotros manejamos, el SR18 Plus, que nos indica su capacidad máxima de 1600 metros. Vale decir que a partir de la conexión del cable de alto voltaje, yo debo tener el recorrido lineal de 1600 metros, que es la capacidad máxima del panel. Muy bien. Y el otro modelo, el SR18i Plus, es de 5000 metros. Muy bien, 5000. Y este diseño va a variar. Hemos visto que hay diferentes tipos de muros. Hay muros escalonados, curvos. Tal vez en vez de usar una, dos, tres, cuatro cosidas de alambre, necesito usar unas 8 cosidas de alambre, pero la condicionante es la capacidad del panel. ¿Cuál es la capacidad que nos brinda? ¿Ya? ¿Qué tipo de alambre yo puedo utilizar? ¿Ya? Y esto también es importante. Estos datos nos brinda el fabricante. ¿Cuál es el grosor del alambre que yo debo contemplar? En este caso, 5000 metros o 1600 metros según el modelo a 0,6 milímetros de alambre. ¿Y qué pasa si uso un alambre mayor? No pasa nada, va a ser la misma distancia, pero ¿qué pasa que uso un alambre de diámetro menor? Ahí sí, estos 5000 metros 1600 metros no se cumple, ¿ya? Entonces va a bajar. Será 1000 metros, será 2000 metros, dependiendo, pero ya no llegó a esa cobertura. Basémonos en lo que nos indica el fabricante también. ¿Ya? Muy bien. Y en caso de que se tenga que usar un alambre más grueso, lo que nos indica, hay que realizar la medición también. Si bien puede ser un parámetro que te sirva la distancia, también recuerda que todo es electrónico. O sea, todo esto tiene que basarse en un parámetro y el parámetro es la impedancia que va a manejar tu cerca. Si tú haces la medición de tu cerca eléctrica en el inicio y al final, tienes que obtener una impedancia. Si esa impedancia tú haces la comparativa y está en el rango indicado, va a funcionar bien. Si no, vas a tener que adaptarla, mejorarla hasta llegar a ese rango. Si no, no trabaja bien. ¿Ya? Muy bien. Vayamos acá. ¿Cómo podemos dividir los elementos de una cerca? ¿En qué partes estaría constituido? Por ejemplo, tenemos la parte electrónica, ¿ya? La parte electrónica. Tenemos los elementos de conexión. A la parte electrónica nosotros debemos hacer la conexión, ¿ya? Debe conectarse. En este caso, a un cerco o valla eléctrica, debe conectarse a un punto de tierra. Y para ello, ¿qué necesitas? Cables, elementos mecánicos, conectores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Accesorios o periféricos, sí. Puedo tener N accesorios, N periféricos, dependiendo lo que yo vaya a utilizar. Pero ese es un criterio resumido de todo lo que hemos hablado, ¿no? Son cuatro partes totalmente diferentes. La valla como tal es un elemento importante que yo debo hacer el cálculo correcto. Y esto debe estar en base a la capacidad de la central electrónica, ¿ya? Debe haber los elementos de conexión que te van a permitir unir ambos elementos, los más importantes, ¿ya? Tienes los periféricos, que en algún momento pueden ser o no necesarios. Hablemos de la puesta a tierra. Sé que muchos me van a preguntar, ¿has hablado de puesta a tierra?
¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo yo puedo hacer una correcta instalación? La puesta a tierra es realmente importante y se va a obtener a través de la conexión de jabalinas, barras, varillas de cobre de 2,4 metros de longitud en lo recomendado, ¿ya? Sin embargo, dependiendo del terreno, puede ser que se requiera eh, un- una mayor longitud que debe estar conectado al borde de tierra del equipo. Ya el equipo tiene un terminal donde se conecta este punto de tierra. Siempre la recomendación va a estar que el lugar más húmedo te va a brindar mayor o el valor adecuado de este punto de tierra. En algún caso, en vez de jabalinas, varas, varillas, han usado otros elementos, ¿no? Como tubos galvanizados, otro tubería de agua, las tuberías galvanizadas de agua, que igual sirve. Al final, yo lo resumo con esto. Ustedes pueden usar cualquier elemento siempre y cuando nos permita brindar los valores adecuados. ¿Qué no podría utilizar? Pues, ¿no? Algún metal aislado, algún el metal que no sea un excelente conductor, por lo tanto no voy a poder usar ese tipo de elementos. ¿Cómo nosotros debemos darnos cuenta que está un valor correcto en la puesta a tierra? La varilla de atezamiento, ¿ya? Hay materiales que nos recomiendan, como varilla de tipo Copperweld, de 5 octavos de pulgada de diámetro y a 1,20 metros de largo. Son recomendaciones del fabricante. Esto sí, lo quedó claro, pero en la anterior les pasaba cuáles son las que se usan de manera habitual. ¿Qué debo encontrar? Debo encontrar la diferencia en voltaje alterno con respecto al neutro de la línea eléctrica. No debe superar los 2 voltios. Esa es un punto de tierra que me va a servir para poder trabajar de una manera adecuada. ¿Ya? Si no existe esto, entonces no estoy haciendo una buena conexión a tierra. Si es menor, mucho mejor, ¿ya? Pero no debe superar los 2 voltios. ¿Ya? ¿Cómo se hace la conexión? Prácticamente de esta manera, ¿no? Yo debo llevar al terreno húmedo donde voy a hacer la conexión, la varilla de atezamiento. Y el cable de cobre va a estar enganchado. En algún caso usan soldadura, en algún caso usan elementos mecánicos de conexión, pero ustedes deben ver los elementos adecuados para esa conexión. A ver, no sé si estaba acá. Acá los tengo. Ya, al último tengo cuáles son los elementos que ustedes pueden utilizar. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a los accesorios. Si bien nosotros tenemos los accesorios o diferentes tipos de accesorios que nosotros vamos a utilizar, estoy hablando netamente de la valla o cerca eléctrica. ¿Ya? Tenemos que hacer cosidas de alambre, por lo tanto necesito diferentes aisladores, aisladores que sean de paso, que sean de final de línea y de acuerdo a lo que yo voy a requerir según el tubo. Les estoy dejando el link de los productos que nosotros tenemos para que ustedes lo vayan revisando. Miren, por ejemplo, hay algunos aisladores de paso que tienen tornillo de encarne, que tienen perno y rosca, por lo tanto, de acuerdo al tubo que voy a utilizar, eh, elijo esos elementos. Los accesorios o alambres, ¿ya? Son alambres galvanizados, también están fabricados bajo normas internacionales, el cual nos permite que tener un diámetro uniforme, que tiene un buen espesor en la capa de zinc, ¿ya? Tiene una buena brillantez, es homogéneo, ¿ya? Son rollos continuos de extremo a extremo, no tiene cortes, no tiene uniones, por lo tanto, son rollos adecuados. Les dejo también el link donde ustedes pueden revisar nuestros eh, productos, ¿ya? Como les digo, no me estoy cesando a que tienen que usar este producto, pero todo va a depender de acuerdo al diseño y al análisis que ustedes vayan a realizar, ¿ya? Accesorios o los tesadores.
Mucho me sirve, por ejemplo, realizar la instalación de estas vallas de cerca, que con el tiempo estas van a tener alguna malformación, ¿no? Si bien la valla de cerca eléctrica puedo dejarlo de manera inicial bien instalada. Al decir bien instalada me refiero bien tesada, eh, de una manera bien fija, pero con el pasar del tiempo tenemos que diferentes factores del tiempo, el viento, lluvia, etcétera, inclemencia del tiempo. Tenemos también factores como accidentes, que animales, personas hayan chocado en el lugar, la misma gravedad del peso, de que nos vamos a tener de que la cosida de alambre va a ir estirándose. Y sí, muchos dirán, ¿cómo puede estirarse un alambre? El alambre galvanizado llega a tener un estiramiento. Ya es normal, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué nos va a causar en nuestra valla? Que la valla esté con panza, como yo les decía, ¿no? Que estén estiradas, estén pegadas. Por lo tanto, debo usar, ¿qué? Resortes, ¿ya? Sí, los resortes se utilizan generalmente al final de una línea o al inicio de una línea, ¿ya? Puedo usar tesadores, los tesadores se utilizan generalmente en sitios medios, ¿ya? O intermedios, donde estos me van a permitir, ¿qué? Me van a permitir hacer un mantenimiento en el transcurso del tiempo. Vale decir que si yo tengo, por ejemplo, instalada una cerca eh, y yo debo hacer un mantenimiento periódico. Puede ser que el mantenimiento, según el lugar, tenga que hacerlo en 3 meses y únicamente yo voy y realizo ¿qué? Un tesamiento. Un tesamiento, un ajuste en el resorte y vuelvo a dejar la cerca eléctrica de manera adecuada. Y ya, ¿qué pasa si no utilizo estos elementos? Tampoco es obligatorio. El instalador va a tener que ir al lugar y va a tener que desarmar toda la cerca, toda la cosida de cerca eléctrica y volver a armarla, lo que implica mayor tiempo, ¿ya? Entonces, muchas veces es preferible usar estos elementos para que el mantenimiento sea rápido y efectivo, ¿ya? Los accesorios de cables de alta tensión, si es necesario. Yo les comentaba que esto nos sirve para la unión entre el panel de cerca eléctrica con la valla o con claro, con la cerca eléctrica en sí. Por lo tanto, el cable tiene que ser aislado y alto voltaje. Aquí les dejo la descripción de este producto. Lo van a encontrar también en el link que yo les estoy dejando y lo puedan revisar. Otros accesorios como carteles, avisos, es necesario instalar bajo ciertas normativas o recomendaciones nos indican que esto debe ser instalado de una manera visible, con colores visibles. Por lo tanto, tiene que estar muy notorio. Nosotros tenemos estos productos, pueden revisarlo en el link que les dejo, ¿ya? Pero son los adecuados. Un amarillo con negro es realmente muy visible y puede evitar de que alguien eh, se acerque o toque de una manera eh, accidental el lugar. O en todo caso, disuasiva, porque si alguien quiere acercarse y entrar a un área, entonces ya sabe que hay una cerca eléctrica. Lo va a pensar 2 veces, no se va a arriesgar, ¿no? Entonces, eso sí, nos sirve de una manera disuasiva. Vamos al siguiente, ¿ya? Y entramos a las características de las cercas eléctricas, ¿ya? Los modelos que nosotros tenemos en cercas eléctricas son los siguientes. Estamos hablando de el SD 18 Plus. Vamos a hacer un resumen para no estar leyendo todas sus características. La longitud máxima del alambrado me va a permitir 1600 metros lineales.
¿Cuál es la energía de pulso de salida? 0,5 joules. Ese es el parámetro de medición. Duración del pulso de salida, 100 microsegundos. Tensión ajustable, sí, se puede ajustar. Tiene eh, puntos de seteo donde yo puedo ajustar el valor de voltaje deseado hasta un máximo de 18.000 voltios. Un consumo de 8 watts. Muchos piensan que al ser un sistema de descarga eléctrica voy a tener mucho consumo en nuestra red eléctrica. Y no es así. Su consumo es bajo. No consume mucha energía eléctrica. Pero eso sí, maneja alto voltaje. Pero el consumo es mínimo. Podemos, en sus características, podemos indicar que tiene dos formas de trabajo, ya, armado, dos modos, que es normal y dividido. Normal y dividido, ¿qué quiere decir? De que se puede trabajar solamente con cerca eléctrica o puedo trabajar también cerca eléctrica y como un panel de alarma. Se puede temporizar zonas, tiene zonas de alarma, lo cual me va a permitir incorporar sensores de análogos de 4 hilos, puedo usar también sensores inalámbricos, trabaja con controles remotos y sensores inalámbricos, por lo tanto, puedo trabajar de una manera eh, distante, no es necesario utilizar elementos cableados. Tiene salida para monitoreo, entonces esto me puede permitir interactuar con otros sistemas, como sistemas de alarma, ya. Puedo trabajar con una aplicación móvil, para ello necesitaré un módulo de red o de internet para que pueda hacer esa conexión, ¿ya? El SR18 y Plus, este es un panel mayor, podemos decir que es una gama mayor a la anterior, donde nos permite alcanzar 12.000 metros lineales. Su energía o pulso de salida es de 4 joules, la duración de pulso 100 microsegundos, la tensión ajustable igual de 12.000 voltios a 18.000 voltios. El consumo 11 watts, sí es mayor, ¿ya? En comparación al anterior. De la misma manera, se puede trabajar todo lo que hemos indicado, ¿no? Puede trabajar con normal y dividido, solamente cerca eléctrica o cerca eléctrica y panel de alarma, es posible. Todo se realiza bajo la programación eh, por control remoto, integra sensores inalámbricos y también controles remotos. Puedo trabajar con la aplicación a través del módulo de red, es posible. Los periféricos o accesorios. ¿Qué periféricos o accesorios se puede eh, complementar a este sistema? Tenemos distintos, por ejemplo, miren, tenemos una llave en el cual nos va a permitir generar o desactivar el sistema, ¿ya? O activarlo. Tenemos contactos magnéticos inalámbricos. Al momento de querer trabajar como un sistema de alarma, también puedo incorporar este elemento, los controles remotos para activar, desactivar el sistema, sensores de movimiento, ¿ya? Sirenas, y esto les decía, en el caso de que yo necesite activar eh, o necesite que la alarma sea audible, ¿ya? Hablemos de un kit básico. ¿Cómo se compone un kit básico? ¿Cómo ustedes pueden armar o cómo ustedes pueden pedir un kit básico? Hemos indicado que yo necesito el panel de cerca eléctrica, de acuerdo al modelo que yo vaya a elegir, ¿ya? Y si en este caso yo necesito conexión a internet, también el módulo debe estar incorporado. Por lo tanto, ustedes véanlo de esa manera, ¿no? Según lo que sea necesario. Los elementos de conexión que yo les decía, cables de alta tensión, las conexiones al punto de tierra, por lo tanto, estos elementos. Y les dejo también el código con el cual ustedes pueden pedir. Los elementos para el armado de la valla o cerca eléctrica, alambre galvanizado, resortes, tesadores, ¿ya? Y los diferentes aisladores que yo voy a utilizar.
más los carteles de aviso, y en todo caso pueden ser elementos disuasivos para, para el uso, ¿no? Esto es algo básico. Aquí puedo complementar los sensores de movimiento, sensores de contacto magnético, más controles remotos. Es posible que yo pueda realizar de esa manera. ¿Ya? Y les presento los módulos de comunicación, que no es nada más que módulos en los cuales el ME04 era un módulo que nos permitía la conexión por cable de red únicamente. Actualmente el ME-05 ya tiene Wi-Fi y también permite la conexión por cable de red, Ethernet, a una red de datos. ¿Ya? Son compatibles con la aplicación móvil, ya tiene la interfaz Wi-Fi de 2,4 GHz, ya tiene también la conexión Bluetooth que nos permite hacer la configuración desde el equipo celular hacia la central electrónica. La función de accesos remotos es esta, que viene a ser la aplicación Active Mobile B4, que nos va a permitir una conexión rápida y fácil. Todo esto se trabaja una, bajo esta aplicación, y la aplicación se conecta hacia la nube de JFL. Tiene un servidor en el cual almacena todos los datos. Vale decir de que el momento que yo conecte la central a Internet, entonces esta central ya se puede activar para el manejo de esa cuenta. Yo debo tener una cuenta para el manejo de esa aplicación y todo ya se va a manejar a través de esa cuenta. Tienen que tener conexión a Internet, tanto el panel como el aplicativo, para hacer una gestión o manejo remoto. Les dejo también el tema del link para la descarga de esta aplicación. Lo pueden buscar por el link o lo buscan por el nombre. Tengo bastantes preguntas, entonces lo que yo voy a hacer es responder estas preguntas. Ya quiero explicarles también un poco cómo es el manejo de la instalación y por lo tanto vamos a pasar a otra ventana ahí. Muy bien. A ver, algunos nos decían, sí, se escucha normal. Ah, no encuentro el PDF de la presentación, ya les dije, ¿no? Me escriben, más un rato les paso el dato a donde me contactan y yo les voy eh, respondiendo. A ver, acá tengo una pregunta. ¿Qué es lo que se debe hacer si las paredes por las que debe coser el alambre es de 100 metros de pared? ¿Deberíamos usar dos cosidas independientes? No, dependiendo del diseño, dependiendo. Y esto es la pregunta de René Polo, nos hace la pregunta. Les decía yo que las paredes van a ser de este tipo, ¿verdad? A ver, aquí está, de diferentes. Tengo que ver qué pared es la que debo hacer la instalación y yo debo encontrar lo siguiente, ya, 100 metros de pared, muy bien, puede ser lineal, puede ser cuadrado, puede ser en forma de U. La condición es de que tenga un punto inicial, lo voy a marcar para que también lo puedan ver ustedes. Un punto inicial que tenga que ser un recorrido lineal. ¿Sí? Esa es la condición, ¿no? Y un punto final. Eso debe ser la condición. Ahora, si yo tengo 100 metros de pared, hagamos de cuenta que estos son los 100 metros de pared que yo tengo, ¿sí? 100 metros de pared que yo tengo. Estos 100 metros va a depender de cuál es la altura que yo voy a instalar. Yo les decía que en algún momento requieren solamente cuatro. Puede ser por la forma estética o porque no presente mayor peligro. Con cuatro cosidas de alambre eh, y una separación de 15 centímetros, yo voy a tener 60 centímetros de cobertura, ¿verdad? 15, 30, 45, 60, aproximadamente. Sin embargo, puede ser de que en el lugar haya mayor peligro. ¿Ya por qué? Porque la forma de la pared, la forma del suelo, hay demasiada accesibilidad al muro,
Por lo tanto, tal vez me obligue a instalar dos cosidas más. Pero ojo, no nos olvidemos lo siguiente. Si bien esta cosida es la más sencilla para explicar, esto solamente lo usé para explicar, ¿ya? Tienen que ustedes contemplar este tipo de cosida también. A ver si lo tengo acá. A ver, déjenme ver. Quiero explicarles este punto, ¿ya? Si bien la protección importante en la cosida de cerca eléctrica está bien, tiene que ir el alto voltaje, también tengan en cuenta esto, ¿ya? Para que ustedes o se logre este efecto, la descarga hacia la persona, la cerca eléctrica también tiene que contar con punto de atezamiento. Vale decir, de que una de las cosidas intermedias tiene que contar con el sistema de tierra. Y acá tal vez no lo vemos el diseño como tal, pero si yo hago esta comparativa, miren, si hago esta comparativa, aquí pareciera que no está el sistema de tierra en ningún lado, en esta cosita, pero puede estar colocado en el parante. ¿Ya? El parante es metálico y te está haciendo la conducción del sistema de tierra. O sea, ¿qué es lo que pide acá? Que la persona toque el punto de tierra, puede ser el parante, puede ser el muro si es un buen conductor. El suelo también es un punto de tierra como un buen conductor y los alambres, ¿verdad? Hay esas dos condiciones, va a haber una descarga. No hay, entonces, ¿por qué? Puede ser de que los parantes que han usado no sean buenos conductores de electricidad, puede ser que esté aislado el sistema de tierra y solamente exista aquí en el suelo. Alguien va con una escalera de madera, se apoya al muro y prácticamente no va a generar una buena descarga. Por lo tanto, yo deberé agregar una línea de tierra. Tal vez esta línea de tierra me va a tener que servir. Entonces, este recorrido ya no va a ser lineal acá, sino va a subir uno acá. Por lo tanto, al subir, tengo que tener también un punto de retorno. Tiene que retornar al panel, ¿verdad? Aumentaré unas dos líneas más. En el caso de algunas situaciones, uso un punto de tierra, dos puntos de tierra. Al usar dos puntos de tierra, yo tengo que encontrar el recorrido correcto para que tenga un inicio y tenga un final también. El final no puede estar acá lejos. ¿Por qué? ¿Cómo hago la reconexión nuevamente? El inicio y el final tienen que estar en el mismo punto de la cerca eléctrica. No puede estar a un extremo o otro extremo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa si tengo que conectar más muros? Pues de la misma manera. El recorrido va a ser por todo el muro. Si esto es de una forma cuadrada, entonces recorrerá de una forma cuadrada hasta acá y también tiene que retornar. Retorna a este mismo punto donde ha iniciado. No puede terminar en otro extremo, ¿ya? Entonces, este diseño de recorrido ustedes tienen que hacerlo según el muro y según la cantidad de eh, cosidas de alambre que van a utilizar, ¿ya? Espero haber eh, respondido a la pregunta. Ya, vamos con Richard Barrientos. Buenos días. Entonces, si no se tiene puesta tierra, no manda voltaje entre las líneas de cerco eléctrico. Correcto. Si no hay un buen sistema o un buen punto de tierra, no va a haber una descarga. No voy a conseguir esto que estoy buscando, una descarga. Acá, por ejemplo, en la explicación, ¿qué les puedo decir? De que, miren, la descarga lo está realizando al tocar dos líneas. Pero si esta línea es de tierra y esta es línea de energía viva, sí, se cumple. Pero también debemos nosotros encontrar el objetivo de que el momento a que la persona pisa la tierra, ya produzca una descarga. Toca el muro, ya produzca una descarga. Toca el parante, ya produzca una descarga, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? De que la persona esté tan bien aislada y que trate de burlar eso. Por lo tanto, yo debo encontrar la mayor parte de los elementos que pueda servir como un punto de descarga. Si solamente dejo el suelo, el muro no está aterrizado, los parantes no están aterrizados y por lo tanto, ¿qué provoca? Que no haya una descarga efectiva. Y que ese es el principal error que sucede. Ah, ya, muy bien. René Polo nos dice, gracias por la explicación.
Ya está claro. Buenos días. ¿Proporcionarán la grabación? Le comento que no, Tito, no están proporcionando la grabación, solamente las presentaciones es donde nosotros les compartimos. La medición del cerco eléctrico debe estar conectada a la batería. No necesariamente. La batería, a ver, aquí me voy. No quiero pasar esta pregunta sin explicar esto. Como todo sistema eléctrico, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Este es un panel. Este es un panel en el cual tiene conexión a 220, energía 220 alterna, ¿ya? Pero también tiene la opción de conexión a batería. Eso se llama respaldo de energía. Entonces, la batería es un respaldo de energía. Cuando se corte la energía eléctrica, puede haber un corto, puede haber algún, hasta sabotaje. Muchas veces, tal vez nosotros no lo vemos de manera directa. En, Antes de ingresar a un predio, todas las personas o los delincuentes, se puede decir, o alguien que está entrando a hacer un sabotaje, y analiza todo ese factor. Y uno de los principales puntos es cortar la energía eléctrica. Al cortar la energía eléctrica, ¿qué es lo que va a pasar? Este sistema ya dejaría de funcionar. Por lo tanto, usar una batería permite que el respaldo de energía de ese sistema para que esté activo en todo momento. ¿Ya? Y el propio sistema tiene su circuito que recarga la batería y cuando se pierde la energía también recibe esa energía de la batería y sigue en funcionamiento el sistema. ¿Ya? Eso es lo que debe hacer. La medición del cerco eléctrico es indistinto. Lo puedes hacer sin o con batería. ¿Ya? Pedro Rocabado nos dice, o, o debo medir solo el alambre galvanizado sin conectarlo al electrificador. ¿Recuerdan que yo les decía? Hay dos formas de poder trabajar. Hay formas de trabajarlo a través de los metros para hacer el cálculo. ¿Ya? No sé si es esto o está aquí. ¿Ya? A través de los metros. O en todo caso, pueden también hacer la medición de la impedancia. Si ustedes hacen la medición de la impedancia y también les va a permitir tener esa medición de cómo está la valla, la cerca eléctrica. Sí, esta es la cerca eléctrica. Sin embargo, también pueden medir cuando está funcionando. Muchas veces se encuentran errores y el sistema no está trabajando bien o existe algún problema, ¿ya? Yo debo usar un tester de alto voltaje, por lo preferente que sea arriba de 20.000 voltios. Y este tester de alto voltaje me permite ¿qué? Medir el funcionamiento. Al medir el funcionamiento, si yo sé que esto está trabajando de manera correcta. Si no, entonces algún problema está pasando. Como todo, como toda área, necesito también de estos testers o medidores para garantizar que esté funcionando de manera correcta. Aquí tengo una pregunta. ¿Ya se puede usar el aterramiento que tenga la casa o tiene que ser independiente? Muy buena pregunta. Yo, entre el top de las preguntas, yo diría, esta se lleva la flor, ¿ya? ¿Por qué? Tú no puedes usar el aterramiento que tiene la casa o que tiene otro sistema. No, 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 ¿ya? Porque imagínate que la descarga es tan fuerte que puede pasar y va, al tener alto voltaje, puede causar rizados de descarga. Y entonces, si son equipos sensibles, los va a dañar. ¿Ya? Si es dentro de un domicilio también, tienes electrodomésticos, artefactos, etcétera. Va a sufrir algún daño. Lo que manda, en este caso, incluso la norma de instalación de cercas, te indica que tiene que ser independiente. No te obliga a que sea un sistema certificado de aterramiento, por eso prefiero evitar decir un sistema de aterramiento, porque también es un sistema, sino un punto de tierra adecuado, ¿ya? No necesitas hacer soldaduras, varillas, digamos, no sé, certificadas, no tanto, pero sí te obliga a que tengas valores eh, adecuados, encontrar ese valor adecuado. Y con ese valor adecuado es suficiente para que el sistema pueda tener una buena descarga. Y no tiene nombre, ¿no? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Álvaro Ramos.
Ingeniero, buen día. Por favor, la consulta, si pongo una cerca eléctrica, ¿puedo electrificar también mi puerta metálica? Uf. ¿Qué dicen ustedes? A ver, aquí creo que tengo, hagan de cuenta que aquí tengo un garaje, ¿ya? Un garaje. Y tengo el sistema de cerca eléctrica. Y de paso yo tengo que, quiero electrificarlo porque es metálico y digo, quiero hacerlo. Yo en recomendación les diría, no, no lo hagan. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener, no es un elemento conductor lineal, ¿no? Un garaje no es. Entonces te puede generar distorsión de la cerca y en algún momento si más allá o más adelante, más antes o después tienes la cerca, las cosidas de cerca pueden ser no efectivas. ¿Por qué? En la puerta de garaje tú tienes un elemento más grueso, tienes toda una plancha, un diámetro, etcétera, que te va a distribuir por todo ese sector el tema del voltaje en sí y va a producir una baja de voltaje, ¿ya? Una disminución de voltaje y puede ser que no sea efectivo. ¿Qué se hace en esos casos? Encima de la puerta puedes realizar el tendido de cerca eléctrica, pero en una puerta no se recomienda. Y además, si vemos por el lado de seguridad, imagina si por error en algún momento has dejado la puerta eléctrica electrificada o activada, ¿no? Va a pasar de que causes un accidente. Y eso sí, no es bonito recibir una descarga de cerca eléctrica, Álvaro, ¿ya? Como recomendación. ¿Cuál sería la aplicación? ¿La aplicación móvil que me decían? Si es esa la pregunta, Weimar, es esta la aplicación. Active Móvil 4. ¿Ya? Muy bien. Pedro Rocabado nos pregunta, cuando conecto el electrificador automáticamente suena la sirena, ¿puedo resetearlo para iniciar de cero la configuración? Sí, sí, sí. Eh, Generalmente esta configuración que usa estos electrificadores son básicas. Por lo tanto, entonces ustedes pueden moverlo, pueden setearlo de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Ya, es posible. Luis Laure nos pregunta, ¿la varilla o jabalina tiene que estar enterrada completamente? No, no necesariamente. Muchas veces lo dejan a la vista, ¿por qué? Para mantenimiento, eh, para algún tipo de tarea a futura que van a hacer. Yo recomiendo que no esté a la vista, mi recomendación, ¿por qué? Porque incluso puede sufrir sabotaje, puede sufrir algún accidente, y si pasa eso, pues el sistema no es efectivo, no va a cumplir a lo que está destinado. Entonces, se recomienda que la varilla, desde mi lado, te digo que esté enterrada. Sí puedes tener en la tierra un punto de supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Que esté en una caja, que esté en una cámara, donde tú puedas abrir esa cámara y encuentres la conexión de ese punto de tierra hacia el panel de cerca eléctrica y hacia la cerca eléctrica como tal, ¿verdad? Entonces tienes elementos de conexión, tendrás abrazaderas, tendrás algún elemento de soldadura, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes hacer un mantenimiento. Eso es lo recomendable. Richard Barrientos nos pregunta si no tiene aterramiento, el equipo no funciona, la parte de electrificar los hilos galvanizados. Sí, muy buena pregunta. Y aquí, Richard, nuevamente, el objetivo es buscar esto. Aquí me voy a basar en el dibujo. Me gustó este dibujo porque es muy gráfico y nos ayuda a entender. Sí, si no hubiera eso, entonces puede ser de que tu sistema no funcione. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Dicen muchos que en el momento adecuado se ven realmente todo lo que se ha prometido. O sea, o en el momento crítico es donde todo lo que se había prometido tiene que demostrarse. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Imagínense que alguien con conocimiento o algo pueda querer invadir un área. ¿Ya? Les decía, ¿qué pasa cuando yo no quiero hacer o recibir una descarga eléctrica manejando em,
la energía de mi domicilio, por ejemplo, los 220. ¿Qué hago? Me pongo un guante, uso elementos o herramientas para evitar aisladas, ¿ya? Y este mismo principio se usa, por ejemplo, ¿no? En ese tipo de invasiones, donde la persona puede creer que, no, bueno, si es eléctrico, me aíslo. Uso unos guantes, uso unos calzados dieléctricos o una ropa dieléctrica y además voy a usar escaleras de madera o dieléctricas. Por lo tanto, entonces, no le va a pasar nada. Por lo tanto, entonces yo tengo que diseñar mi cerca lo más segura posible. Si tú me dices que armas una cerca y no tiene hilos de atezamiento, cosidas de atezamiento, tu sistema carece de efectividad. Alguien puede pasar esa cerca, siempre que se aísle, ¿verdad? Siempre que se... ¿Existe la probabilidad? Sí. ¿Y qué pasa si el momento que alguien pasa, tu sistema no funciona? Pues no se ha hecho un buen trabajo. Lo recomendable es que sí, para que el impacto sea lo más efectivo o tenga una efectividad mayor, ¿no? Esa es la explicación, Richard. César Saucedo nos dice cómo medir para hacer un buen atezamiento. Yo les decía que en la medición del punto de tierra con respecto a neutro no supere los 2 voltios. 2 voltios como máximo, los recomendados. ¿Ya? Aquí ya no nos mandan, por ejemplo, como sistemas de atezamiento que nos obligan a tener una impedancia específica, ¿no? Exacta. Aquí no. Aquí nos pide que ese valor de voltaje esté presente para que la descarga sea efectiva. Si has pasado ese voltaje, entonces tienes que encontrar el punto donde te brinde el voltaje necesario, que es no mayor a 2 voltios. Rodrigo Almendras. Si se termina el cable, perdón, si se termina el alambre galvanizado, ¿se empalma con otro cable o hay que soldar la unión? No hay forma de soldar los alambres galvanizados. Bueno, no lo encontramos, pero para eso hay solución, ¿ya? No sé si está acá. Ingresa estos links que aquí, que te dejo, vas a encontrar también los clips de unión. Se llaman clips. Artesanalmente, ¿qué se hace? Se acaba tu alambre, ¿sí? Se acaba tu alambre y ¿qué es lo que tú haces? Un empalme. ¿Qué haces? Agarras un alicate, puede ser, y tú empiezas a empalmarlo, ¿verdad? Haces un empalme, el más firme, y lo dejas así. Muchas veces, ¿qué pasa? No es un buen empalme o como el empalme no ha sido bien no está tan firme, si estoy en un lugar húmedo, un lugar inhóspito, se llena de otros elementos, humedad, se llena de tierra, etcétera, por lo tanto ya no conduce electricidad. Pero hay clips que nos sirven para ello, para que la unión sea efectiva. ¿Ya? Son clips mecánicos, Rodrigo. Muy buena pregunta. Ya, Dubián Jaramillo, buenos días, tengo una consulta. ¿Qué tipo de alambre se debe usar para zonas costeras donde la salinidad del lugar se adhiere a los alambres? Muchas gracias. Dubián, muy buena pregunta. Y esto tal vez nosotros acá en Bolivia no lo vemos mucho, tal vez en lugares eh, críticos como el Salar de Uyuni, por ejemplo, o el Altiplano, donde hay mucha salinidad. No nos obligan, por ejemplo, a tener que usar el alambre galvanizado, ¿ya? No se puede, no es una obligación, pero existen alambres de cobre que vienen con, eh, ¿cómo se dice esto? Hoy se me fue, recubiertos, ¿ya? Si bien el recubierto no te va a obligar a que tú tengas, por ejemplo, aislamiento, sino eso te ayuda más bien a tener una mayor conductividad. Pero ese aislamiento justamente te va a servir ¿para qué? Para evitar el tema de la intemperie del ambiente. En este caso, lo que tú estás teniendo, ¿qué es? Con el pasar del tiempo, la salinidad lo que hace es afectarlo o lo carcome al material, al alambre, ¿ya? Por lo tanto, puedes usar ese tipo de alambres que no sean galvanizados, tendría que ser en este caso alambre de cobre. Esos alambres de cobre existen, ¿sí? Entonces tendrías que buscar un alambre con revestimiento.
¿ya? Pero no tiene que ser aislado, tiene que ser con revestimiento conductivo. Eso te puede servir. En algunas aplicaciones eléctricas se usa, pero justamente está ligado a la intemperie o a la inclemencia del ambiente. ¿Ya? Muy bien. La última pregunta, Weimar, ¿cuál es la función de la aplicación? Si es útil o no poner el módulo Wi-Fi o de red. También muy buena pregunta. Hoy hemos tenido buenas preguntas y me gusta eso. Weimar, mira, por ejemplo, el aplicativo móvil, ¿qué te sirve? Separemos en dos aspectos. Uno para el instalador. El instalador necesita hacer configuraciones rápidas, ¿sí? Al tener una herramienta para hacer la configuración, entonces me va a servir de una rápida conexión, ¿ya? Como estoy instalando, de una manera más práctica para hacer pruebas. Por lo tanto, yo debo ¿qué? Conectarme al panel. Entonces, muchas veces se lo hace por la computadora, ¿sí? También hay elementos para conectarse por una computadora, pero muchas veces no llevas tu computadora al lugar de obra y eso te complica. Pero ¿sabes qué? Si llevas tu celular. Entonces, con el celular, tú puedes llegar a conectarte y no necesariamente por internet, puedes usar Bluetooth, ¿ya? O también internet, es posible. Y con el aplicativo, poder realizar la configuración correspondiente. Al realizar la configuración, entonces ya tú puedes dejar el sistema listo y operando. Muy bien, entonces eso del lado técnico. Vayamos del lado usuario, ¿ya? Del lado usuario, entonces, tú tienes el sistema de cerca eléctrica. Hemos indicado que estos equipos pueden trabajar de dos formas, ¿no? Una forma normal, solo cerca eléctrica, o forma dividida, cerca eléctrica y panel de alarma. Puedes, eh, en este caso vamos a llamar eh, el armado de la cerca eléctrica o la activación de la cerca eléctrica, puedes hacerlo por separado. La cerca eléctrica lo trabajas por separado y el alarma por separado. O puedes trabajarlo también en conjunto. Y eso le ayuda bastante al usuario a poder distinguir qué se activó, ¿ya? ¿Qué se activó o qué quiere activar él? ¿No? Él lo activa, solo alarma o solo el sistema de alarma o solo la cerca eléctrica o ambos. Y si en caso sucede algún fallo, algún reporte, entonces él puede indicar o puede darse cuenta, ah, ya, tengo este reporte, se activó la alarma y se activó tal sensor, se activó la cerca eléctrica. ¿Por qué? También te va a dar un mensaje. Se activó por corte de la línea o la descarga. Entonces tú puedes estar atento. En algún momento pasa de que en los domicilios principalmente, cuando hacen instalaciones eléctricas, las empresas municipales u otras, entonces pasan por estos lugares y te pueden decir, mira, ¿sabe qué, señor Flores? Necesito que su sistema de cerca eléctrica usted lo apague. ¿Por qué? Estamos haciendo trabajos de mantenimiento y esto nos está ocasionando un problema. Imagínate si tú estás en otra locación, ¿no? No estás en tu ciudad, estás de viaje o estás trabajando. Imagínate el recorrido que tendrías que hacer. Para ello, entonces puedes hacerlo remotamente, ¿no? Puedes desactivarlo y también puedes tú estar verificándolo. Y otro caso, agrego, como real o como prácticamente llega a pasar a veces por falsas alarmas, y es por eso es importante que la buena instalación esté presente. Por un mal diseño, una mala instalación, hay mayor probabilidad de falsas alarmas. Si hay falsas alarmas y pasó algo, imagínate el sistema va a estar activo todo el momento, ¿no? Va a estar en estado de problema. Y no va a haber nadie que pueda ayudarte en ese sentido. Por lo tanto, entonces tú puedes activar, desactivar de una manera remota, ¿no? Eso sería prácticamente la utilidad del aplicativo móvil. Y como te decía, esto queda todo guardado en la nube. En algún momento necesitas recuperar esa información, puedes recuperarlo y instalarlo al panel, ¿no? Eso sí. ¿Cuántos usuarios puedo tener en la aplicación? Nuevamente, Weimar me indica, inicialmente son 32 usuarios que puedes compartir. En actualizaciones futuras de estos paneles tenían que ampliarse.
¿ya? No tengo el dato exacto si llegaron a ampliarse. 32, sí, están tan como base. Puedes compartir a 32 usuarios el acceso al aplicativo, ¿ya? O 32 usuarios independientes, se podría decir. Muy bien, señores. Creo que todas las preguntas se han respondido. Ya, espero que haya sido también algo muy útil todo este tema de criterios de instalación, porque es a veces cuando ya ingresamos a la instalación y no tenemos una buena base, pues nos dificulta bastante. A ver, hagamos un pequeño recorrido antes de acabar en la instalación y configuración de la cerca. Este es el panel de cerca como tal, ¿no? Y es acá donde nosotros tenemos las conexiones, el punto de salida, o el, perdón, claro, el inicio de la conexión a la cerca o a la valla eléctrica, ¿ya? Y el retorno. Ese retorno tiene que haber. Si no hay el retorno, el sistema no vas a poder medirlo. Tienes que tener ese retorno y verificar cómo está funcionando. Si está abierto, está cortado, pues el mismo sistema te indica que no está conectado y no va a funcionar. Puedes tú regular la tensión, lo que yo les hablaba, ¿no? Puedes regular qué tensión de salida tienes de voltaje, ¿no? Hemos encontrado tres rangos. ¿Cuál es la sensibilidad? También. Y la sensibilidad, esto me refiero a, miren, la cerca eléctrica puede provocar, puede ser tan sensible o puede ser menos sensible de acuerdo al lugar. Mira, imagina si tienes un lugar abierto, por ejemplo, en lugares tal vez donde no hay mucho domicilio, donde tengas mucho viento. ¿Y qué va a pasar? El viento va a provocar de que la cerca, entonces, haga movimientos, ¿verdad? Y puede incluso acercarse entre las mismas corridas de alambre o puede acercarse a un tema de vegetación y eso te puede provocar falsas alertas. Entonces puedes bajar o subir la sensibilidad, ¿no? Tiene el botón de programación, donde tú haces la programación de los controles remotos, ¿no? Asimismo, tienes los, eh, los deep switch, ¿ya? O los puentes para realizar la configuración de modo dividido. Si notan acá, miren, acá tengo zona uno y este es el punto de agregación de alarma, ¿ya? Zona uno. Tienes la posibilidad de colocar un LED para identificar el armado y desarmado. Tienes también la salida de alerta, es como una salida de estado, de relé, que te permite esto llevarlo a otro sistema. Entonces, si se activa esto, puedes tú llevar ese estado, que es un estado digital, y lo llevas a otro sistema, o en todo caso puedes activar algún otro dispositivo, ¿cómo qué? Puedes activar luces, puedes activar a otro relé, puedes activar algún otro elemento que requieras que se active conexión de sirena y también la conexión de batería, ¿no? Eso es donde tú puedes trabajar. Y acá tenemos, mira, el monitoreo. Este monitoreo te permite conectar a un sistema de alarma, donde tú vas a poder conectarlo y decir qué momento está armado el sistema y qué momento ha presentado un problema. Entonces, también muy útil cuando quiero integrar a sistemas de alarma la configuración de controles remotos, ¿no? Que es pues, relativamente sencillo, ¿ya? Configurar las teclas también. Entonces yo puedo programar no solamente una tecla, sino varias teclas para que se vayan activando. Por ejemplo, en este caso, podemos activar una zona, el sistema de alarma, activar la cerca eléctrica o activar ambos. También es posible, ¿ya? Configuración del modo dividido, también de la misma manera, aquí ya nos dice cómo programar el modo dividido, es decir, que este mismo panel nos sirva como alarma y nos sirva como cerca eléctrica y puedan trabajar juntos. Configurar la zona cableada también, ¿no? Entonces, el jumper nos dice que estamos abriendo la zona. Es posible también realizar eso, ¿no? Cualquier elemento análogo que sirva como estado nos sirve para trabajar en la zona configuración de la zona. Entonces puedo usar los mismos voltajes de salida, tiene voltaje de salida auxiliar, positivo y negativo, y puedo alimentar algunos dispositivos. Si es de baja potencia, no puedo yo cargar mucho
mucha carga a esa salida de voltaje. Tal vez podría usar eh, fuentes auxiliares en caso de que necesite colocar dispositivos de alto consumo. Muy bien, entonces también existe la forma de configurar los sensores inalámbricos. Ya, aquí hay un resumen de cómo realizarlo. Hay la opción de reconocimiento de perímetro. ¿Esto para qué? Para que el mismo sistema grabe cuál es el diámetro o la distancia del perímetro. Entonces se puede realizar esa opción. Configuración de disparo. Aquí está tal vez lo que se debe realizar, la sensibilidad y configurar a qué sensibilidad va a trabajar el panel, ¿no? Posición uno no disparo, posición 2 disparo. Yo defino cómo, a cuántas chispas tiene que trabajar el panel, ¿ya? Configuración de tensión de salida, lo que yo les comentaba, ¿no? Monitoreo de disparo y armado. Esto se va a un sistema de alarma, ¿ya? Conectado a un sistema de alarma a través de un relé puedo yo trabajar. Conexión de dispositivos auxiliares, ¿ya? Puedo colocar sirenas, sensores, relés, luminarias, etcétera. Este es el aplicativo móvil. Muy bien, señores, creo que la explicación de hoy llegó a su fin. Espero que todos hayan podido atender y comprender este otro sistema de seguridad en el cual también es importante y es útil al momento de proteger instalaciones, domicilios, industrias y lo demás. Bueno, nuevamente agradecerles por su asistencia. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día. Muchos éxitos a todos. Hasta luego.